Amén. ¿Cuántos pueden brindarle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? A ver, si te pones sobre tus pies aplaudiendo la presencia de Dios, vamos a darle la bienvenida a ese Dios incomparable, ese Dios sin igual, al único que nos puede dar libertad. Amén. Si ese aplauso es para Dios, creo que puede ser más fuerte, más fuerte. A ver, amén. Vamos aquí. Porque vives en mí, por eso canto y salto para exaltarte a ti. Conocí la verdad, Jesús me liberó. Tengo una nueva historia y soy más que vencedor. Cristo venció la muerte, el precio ya pagó. Soy transformado por tu amor, tu gracia me alcanzó. A Cristo anunciaré, tu amor proclamaré, de aquella obra que él hizo por mí hoy cantaré. ¿Cuántos están listos para alabarle? Canta hoy conmigo, solo le puede dar libertad. Canta hoy conmigo, en Cristo encontrarás libertad. Vamos con tus palmas aquí. Gracias, Señor, por tu libertad. Hoy te alabamos, Señor. Gózate. Hoy tengo libertad porque vives en mí. Por eso canto y salto para exaltarte a ti. Conocí la verdad, Jesús me liberó. Tengo una nueva historia y soy más que vencedor. Cristo venció la muerte, el precio ya pagó. Soy transformado por tu amor, tu gracia me alcanzó. A Cristo anunciaré, tu amor proclamaré, de aquella obra que él hizo por mí hoy cantaré. ¿Cuántos están listos? Canta hoy conmigo, solo le puede dar libertad. Canta hoy conmigo, en Cristo encontrarás libertad. ¡Gózate! A ver, ¿cuántos pueden darle gracias a Dios por salvarnos? Da un grito de júbilo entonces. Cristo nos salva, por eso doy gracias. Cristo restaura, sin él no soy nada. Cristo nos salva, por eso doy gracias. Cristo restaura, sin él no soy nada. 1, 2, 3 y canta hoy conmigo, solo le puede dar libertad. Canta hoy conmigo, en Cristo encontrarás libertad. Cristo nos salva, por eso doy gracias. Cristo restaura, sin él no soy nada. Cristo nos salva, por eso doy gracias. Cristo restaura, sin él no soy nada. Fuerte ese aplauso a ese Cristo que nos salva, amén. Hola, buenos días. Diga, feliz domingo. Estamos acá para compartir la palabra de Dios en el día de hoy. Enviamos un saludo de parte de nuestro apóstol Brochero y la pastora Fabiola de Brochero. Y bueno, vamos a compartir en el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a orar primero antes de iniciar este servicio. Padre, ponemos delante de ti, Señor, esta mañana, este día, este servicio. Lo presentamos delante de ti para que tú seas glorificado, para que nos ministres por medio de tu palabra a nuestro espíritu, para que seas tú trayendo lo que la iglesia necesita. Es tu iglesia, Señor, a ti te pertenece,
y todo lo que hacemos es para honrarte y para glorificarte. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza por siempre. Y te pedimos que tu presencia, precioso Espíritu Santo, nos acompañe en cada una de nuestras casas, hogares o en el lugar donde nos encontremos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Y bueno, vamos a compartir el tema de hoy, que se llama fruto y destino. Repite allá en tu casa conmigo, fruto y destino. Y pudiéramos nosotros conversar acerca de lo siguiente aquí. Tú allá en tu casa, nosotros por acá, en la iglesia, en donde te encuentres, podemos hablar de que la vida del creyente está descrita en la Biblia como una carrera, ciertamente. El mismo apóstol Pablo lo describe como una carrera. Y durante esta carrera ocurren muchos eventos y situaciones que colocan a cada una de las personas que participan en esa carrera bajo el fuego de la prueba. Normalmente hay muchas presiones en estas carreras, hay muchas cosas que perder o ganar que están en juego. Durante cualquier carrera deportiva que se realiza, los competidores tienen grandes expectativas una vez que inician, inclusive antes en los entrenamientos previos. Y de alguna manera todos se visualizan ganadores, por lo que se disponen a correrla, confiados en su preparación, confiados en que tienen la motivación para hacerlo, confiados quizás en su entrenamiento, en sus capacidades. Y podemos visualizar y entender que durante la carrera ocurren muchas cosas que van siendo contrarias a veces a lo que cada uno de ellos pensó o se imaginó. Normalmente, tanto en la vida como en una carrera deportiva, encontramos obstáculos naturales, obstáculos artificiales, el clima, la falta de oxígeno que conlleva a la fatiga, el agotamiento muscular, la deshidratación, sumados a la envidia. Sí, la envidia se presenta a veces en esas competencias, sumados también a la malsana competencia, a la presión inclusive de quienes les observan, el temor al que dirán, las dudas o el a veces sentirse incapaz de lograrlo. Son algunas de las tantas situaciones que pueden afectar definitivamente a la carrera de aquellos quienes se han determinado en participar en ella. Es decir, solamente los participantes son aquellos que viven normalmente este tipo de situaciones y presiones. Quienes están observando, como nos lo decía el apóstol la semana pasada, el juego, quizás están disfrutando de otras cosas y no viven la presión de la carrera. En realidad, en toda carrera habrán por lo menos una de estas situaciones que yo les estoy nombrando, que van a interferir definitivamente con las aspiraciones del corredor o de la corredora. Los atletas, para ser promovidos normalmente de niveles y categorías, necesitan superar las pruebas previas a esa competencia, incluso superarse a sí mismos en las competencias en que están participando. Y bueno, para poder subir, como se los dije, de nivel y alcanzar otros lugares, deben ir sobrellevando estas situaciones o estas pruebas que se le presentan a lo largo de esta carrera. El apóstol Brochero la semana pasada nos hablaba acerca precisamente de la fe, de una promoción acerca de la fe, de llegar a otro lado por medio de la fe, de prepararnos, de activarnos, pero estaba fundamentada en la fe esa palabra que recibimos la semana pasada. Y yo creo que es un tiempo de fe, un tiempo de estar atentos a lo que Dios está haciendo y de creerle al Señor lo que Él va a hacer. Esto nos va a preparar a nosotros para un nuevo tiempo, definitivamente, en medio de las dificultades que ya cada uno de nosotros estamos viviendo. Cada uno de nosotros actualmente está viviendo su propia carrera contra las situaciones que estamos pasando, contra el tiempo, contra la enfermedad, contra tantas cosas que afectan a la humanidad hoy día, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes presionado? ¿Sientes algún peso que no te permite avanzar o correr la carrera con la soltura que necesitas? Normalmente un atleta, vamos a decir una carrera de atletismo, en este caso en una pista, usted no ve al corredor con unos morrales encima, con algo que le pese, más bien buscan la ropa más ligera, más liviana, el mejor calzado,
todas las formas, inclusive bajan de peso, porque eso les habilita a ellos y les da la posibilidad de ganar la carrera. Hay menos resistencia, hay menos peso, hay menos obstáculos, entonces todo aquello que ellos vayan quitando de la carrera va haciendo que puedan llegar a la meta con mayor facilidad. Entonces es bueno y es sano darnos cuenta de que es tiempo de retomar la carrera, de volver a empezar, de arrancar esta carrera que Pablo describe, pero en las condiciones que nos permitan a nosotros llegar a la meta y alcanzar la victoria. No podemos arrancar una carrera siendo atletas sin haber entrenado previamente. O inclusive los atletas se cuidan y se guardan de no tomar bebidas alcohólicas, de no comer en exceso, de no trasnocharse, de no hacer nada que impida que esta carrera no se pueda correr. Bueno, hay varios tipos de obstáculos. Hay obstáculos que están allí, en el sitio, son obstáculos físicos, pero también para nosotros en la carrera como cristianos hay obstáculos espirituales, y uno de estos obstáculos que mayormente se presenta es el pecado. El apóstol Pablo, al escribir el libro de Romanos, trata temas relacionados a fundamentos de nuestra fe en Cristo, que son 5 fundamentos que él trata en esta carta. Principalmente habla del pecado, habla de la salvación, habla de la soberanía de Dios, habla del servicio y del crecimiento. Y fíjese en la forma como están planteados estos 5 aspectos: pecado, salvación, soberanía de Dios y servicio, y posteriormente el crecimiento. Estos 5 temas están relacionados de alguna manera indisoluble. No hay forma de que pasemos por estos estados o estas etapas del cristianismo sin que haya una relación. Evidentemente primero estuvo el pecado, después vino la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través del poder y la soberanía de Dios se estableció su reino en nosotros. Después nosotros somos salvos para servirle al Señor, para ser sus siervos, y esto va a traer el crecimiento. Entonces es inevitable, es indisoluble. No hay separación para poder llegar a la meta en estos pasos que la carta del apóstol Pablo a los romanos le hacía saber. Esa carta fue dirigida a los cristianos que se encontraban allí en Roma y a todos los gentiles que inclusive estaban allí. Y aún esa carta para hoy nos habla a nosotros con mucha profundidad acerca de nuestra vida cristiana. Romanos 6:22 dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense que estamos hablando aquí en este versículo de un hecho, algo que ocurrió. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ahí ocurrió algo, hay una acción de parte de Dios que nos libera del pecado. Y hay una consecuencia también, dice, y hechos siervos de Dios. O sea, la libertad del pecado nos hace siervos de Dios. Y por vuestro fruto, dice, la santificación. Hay un fruto que es la santificación. Y como fin, la vida eterna. Fíjense que aquí hubo un proceso judicial, vamos a decirlo de esta manera, porque fue algo legal, que nos libertó del pecado y que nos lleva a un estado de justificación que nos hace siervos de Dios, es decir, he sido comprado por Dios, por nuestro Señor, y por tanto ahora le pertenezco al Señor. Este proceso judicial donde hubo una legalidad, vemos que habla de libertad del pecado. Convierte a los hijos de Dios en siervos de Dios, y también podemos hablar y ver aquí claramente en este versículo que hay un fruto que es la santificación y un fin que es la vida eterna. Es algo hermoso realmente lo que dice este versículo, porque resume todo en pocas líneas. La verdad de lo que ha hecho el Señor por nosotros, la verdad de lo que es la vida del creyente, nos llena de esperanza también, y lo más importante es que nos planta, nos sitúa, nos fortalece, nos arraiga donde tenemos que estar arraigados, que es en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y así como les decía que una carrera conlleva a un esfuerzo, primeramente para poder llevar a estos participantes a las metas. Nosotros recientemente lo hemos visto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, gente que se esforzó, gente que alcanzó los logros con un esfuerzo, gente que tuvo que ser inclusive muy disciplinado para llegar hasta estos niveles de excelencia donde les permitió alcanzar la meta que ellos se habían planteado.
Bueno, no muy diferente es la vida espiritual para nosotros. Y quiero hacer énfasis en que este versículo nos hace ver que fuimos comprados y por ese hecho le pertenecemos al Señor. Somos siervos de Él. Él es nuestro Señor porque nos compró. Le pertenecemos al Señor. Hago énfasis allí porque quiero que tú declares allí en tu casa algo que es importante. Yo quiero que tú repitas conmigo allí donde estás. Di, tengo fruto y llegaré a mi destino. Tengo fruto y llegaré a mi destino. El tener fruto ya es un hecho. Ya es algo que Dios estableció a través de la libertad del pecado. Así como también lo es el destino. El destino que tenemos es la salvación y la vida eterna por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero también el fruto, que es la santidad, también está en nosotros. Y es algo que ha sido muy atacado en este tiempo. Es algo que se ha hecho ver como que es muy difícil. Se ha hecho ver como que si estamos en el tiempo de la gracia, ¿para qué esforzarme tanto? Si de igual manera soy salvo. Y aquí el apóstol Pablo aclara muchas cosas, porque esto lo que al final trae son consecuencias que no son buenas para el creyente. Es importante que entendamos que por la dignidad de quien me libertó, yo me hago su siervo. Y esto me conlleva a la santificación y me da la vida eterna. No es hacerse siervo de cualquier persona, no, es hacerse siervo, servidor, ¿verdad? De aquel que tiene la dignidad, que tiene la excelencia, que tiene el nivel más alto, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando entendemos esto, creo que nos empezamos a dar nosotros también el valor correcto y empezamos a entender lo que es la santificación y la vida eterna. Es tiempo de ser conscientes de la verdad. Es tiempo de ser conscientes para poder avanzar en nuestra carrera y prepararnos para lo que viene. Amada iglesia, hay muchas distracciones, hay muchas situaciones difíciles, hay muchos problemas, pero cuando nos hacemos conscientes realmente de quiénes somos en Cristo Jesús, podemos seguir avanzando. El pecado fresco diario, no dije pescado fresco, dije pecado fresco diario. Digo fresco porque ocurre a cada día, en cada momento, y recurrente o visto como normal, es un peso que afecta a nuestra carrera espiritual. Quizá estamos rodeados de tantas cosas que comenzamos a acostumbrarnos nuevamente al pecado, pero no podemos olvidar que somos alma, cuerpo y espíritu, y esto demanda de santidad, de esa pureza que ya se nos entregó de parte del Señor, pero que también es un proceso. El pecado es una fuerza que fricciona, ¿verdad? Que hace resistencia a la bendición plena de Dios. Es una carga amarga que avergüenza, que atemoriza, que destruye relaciones y causa retraso en los propósitos de Dios en cada una de las vidas de los creyentes. E incluso llega a destruir la bendición que Dios tiene para nosotros cuando aún, ya de manera voluntaria, podemos nosotros, en ese albedrío que Él nos dio, a acostumbrarnos al pecado, a no valorarlo de manera correcta y que nos lleva a nosotros a sentirnos cómodos, incluso en aquella vida pasada que no nos permitía avanzar. Solamente a quienes son practicantes del pecado, las consecuencias lo llevan nuevamente a ser esclavos. No es que no vamos a fallar, nosotros podemos fallar porque somos imperfectos, pero no convertirnos en esclavos nuevamente, y eso es importante. Ahora, yo quiero compartir contigo qué significa la palabra fruto, para que te des cuenta aquí de algo muy importante. En el versículo que leíamos dice que como fruto, la santificación. Y fíjense lo que dice acá. En el diccionario de la Real Academia Española, usted lo puede buscar en cualquier celular o internet, usted se va a dar cuenta que dice que es un producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Ojo con esto. El fruto sirve para desarrollar y proteger a la semilla. Cuando vamos al diccionario bíblico, nos damos cuenta que para el uso metafórico que Dios le da a la palabra, ¿verdad? En cuanto a lo que es el fruto, simplemente se emplea como el resultado de una obra de Dios, de la obra que Él ha hecho en el creyente, la cual sabemos que es multiforme. ¿Por qué?
Porque así como lo expresa el libro de Gálatas 5:23, sabemos que está el fruto del Espíritu, que habla de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la paciencia, de la templanza y de una serie de características que describen al creyente, al cristiano, al siervo de Dios, al hijo y a la hija de Dios. Entonces, qué importante es entender ahorita, y hago énfasis, en que en el fruto, que es la santidad, contiene la semilla que representa la multiplicación y la fructificación. No en vano el Señor habla en la palabra de que como fruto la santificación. Amada iglesia, la palabra de Dios nos está diciendo, nos está mostrando que el fruto, que es la santidad, protege la semilla, guarda la semilla y permite que se desarrolle, es decir, permite el crecimiento. La santificación es el mejor escudo para proteger la semilla. ¿Cuál semilla? La semilla del Evangelio, la semilla de la palabra de Dios, la semilla de la promesa que hemos recibido, la semilla que va a traer fruto y fruto en abundancia. Es esa semilla que ha sido implantada en cada uno de nosotros, pero lo que la protege es el fruto y el fruto es la santificación. Entonces es importante entender que por medio de la santificación nosotros vamos a proteger aquello que tiene un valor, porque la vida realmente viene es por la semilla, la reproducción realmente viene es por la semilla, el crecimiento realmente viene es por la semilla, pero el fruto, que es la santificación, es lo que le da la protección a esa semilla que requiere atención en ese tiempo mientras se va desarrollando. Lo importante de esto, amada iglesia, podemos decir, wow, pero es que la santificación cuesta. No es fácil. Sí, eso es verdad. Nadie está diciendo que la santificación es vivir en santidad no es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente somos humanos y estamos todavía aquí en un cuerpo humano. Pero cuando nos damos cuenta que no es una obra personal, sino que es una obra del Espíritu, ¿verdad? Porque cuando vemos todo lo que habla de el libro de Gálatas en cuanto a lo que es el fruto del Espíritu, podemos resumirlo en una sola palabra, que es santidad. Entonces, si ese es el fruto del Espíritu, y el fruto, repito, el fruto es lo que guarda la semilla, entonces tenemos la batalla ganada, iglesia, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y es el propio Espíritu Santo el que está guardando la semilla. Es el propio Espíritu Santo el que está haciendo el trabajo de santificarte a ti, pero el diablo te hace entender y te hace creer que tú no puedes ser santo porque a lo mejor pecaste, porque a lo mejor fallaste y te hace creer que no tienes los méritos. No es tu fruto, iglesia, es el fruto del Espíritu Santo que protege la semilla que va a traer la multiplicación. Yo quiero que allí donde tú estás, tú levantes tu mano y le digas al Señor, amén por esa palabra, y que reconozcas que es el fruto del Espíritu Santo quien te va a llevar a ti a multiplicarte. Te va a llevar a ti a que tú puedas ejercer lo que Dios ha tenido para ti en su mente, que es la bendición que Él va a colocar en tu vida. Entonces no es mi obra personal ni tu obra personal, es la obra del Espíritu Santo. Eso nos da paz, eso nos trae descanso, pero también tenemos que ser conscientes de ello para que podamos valorarlo, para que podamos buscar esa relación que nos permite a nosotros que el Señor nos vaya transformando. La santidad es un proceso, iglesia, pero es un proceso que le pertenece al Espíritu Santo cuando nosotros con un espíritu enseñable le permitimos al Señor que vaya haciendo su obra en nuestra vida. Sin embargo, ya quiero que entiendas y que no se te olvide más nunca que hay algo allí ya establecido, hay una palabra de Dios que nos dice que una vez que fuimos libertados del pecado, tenemos como fruto la santificación. Es un hecho, amada iglesia. La santificación es un hecho en cada uno de nosotros y vamos avanzando sobre ella. Ahora, yo te quiero también definir lo que es destino. La palabra habla de fin, pero cuando habla de fin está hablando del destino, que es simplemente un punto de llegada, una meta, y para nosotros representa la vida eterna, ese lugar donde vamos a estar con el Señor. Ahora, quiero hacerte una comparación. Tanto el fruto, ¿verdad?, como el destino tienen una particularidad en común. Ambos requieren de tiempo y el tiempo requiere de paciencia. Nosotros necesitamos, iglesia, aprender a ser pacientes y en esto el Espíritu Santo también nos ayuda. ¿Por qué? Porque el tiempo es lo que va a hacer que ese proceso de santificación, inclusive velo desde este punto de vista, la santificación es el fruto, un fruto
no se crea en segundos. Un fruto va pasando por todo un proceso de desarrollo desde que es semilla hasta que se convierte en una planta y se convierte en un fruto. Entonces es un proceso que tenemos que vivir, es un proceso que tenemos que avanzar sobre él en paciencia, con mucha paciencia. Esa carrera tenemos que correrla con mucha sabiduría. Por eso Pablo lo decía. Ahora, quiero decirte que Dios se asegurará de que sepas que vas por buen camino para afirmarte y para que tengas la paciencia que necesitas para alcanzar los frutos por medio de aquello para lo cual Él te ha llamado. La palabra, amada iglesia, que fue lanzada en su tiempo, que fue soltada en su tiempo y que aparece en la palabra de Dios, en las Escrituras, no va a regresar vacía. Son verdades espirituales. Pero el enemigo en este tiempo ha querido traer pecado de muchas formas. A veces el pecado inclusive puede ser la indiferencia. No estoy hablando de otra cosa que a lo mejor pudiera sonar más dura. No, la indiferencia ante la necesidad espiritual de alguien. Eso también se puede convertir en un pecado porque simplemente no estamos cumpliendo con el llamado de parte de Dios. Entonces, son muchas cosas que el enemigo ha puesto en este tiempo y que nosotros debemos estar claros de quiénes somos, dónde estamos cimentados y cuál es la promesa que está sobre cada uno de nosotros para ser victoriosos. Yo quiero que tú digas allí conmigo, allí donde estás, dilo así de esta manera: voy a correr la carrera sabiendo que tengo un fruto que preservar y que contiene la semilla y que también tengo un destino asegurado. Es bueno cuando nosotros sabemos que voy a correr esta carrera de la vida, pero que tengo un fruto que ya se me ha dicho que lo tengo y que tengo que preservarlo. Que ese fruto contiene la semilla de mi bendición y la bendición de muchos. La bendición de la multiplicación está allí. Y es importante entender que mi destino realmente está asegurado. No para caer en el pecado y no valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo o justificarme en la gracia para pecar. No, porque el pecado tiene sus consecuencias evidentemente y la Biblia habla de muerte, ¿verdad? Una muerte espiritual. Inclusive una sequedad espiritual cuando la persona ya es creyente porque aceptó al Señor, pero está pecando. Hay una sequedad espiritual, ya no fluye como antes, ya no fluye el Espíritu Santo en él. Hay una condición que lo llena de amargura, que lo llena de rabia, que lo llena de inquietudes, que lo llena de temores y es producto de ese pecado. Ahora, como otro punto quiero decirte que necesitamos preservar el fruto. Cuidarlo, protegerlo, así como cuando usted va y compra unas frutas y las lleva para su casa, usted los pone en un lugar donde no estén llevando sol o los mete en la nevera, lo lava, lo preserva para el momento en que usted los va a ingerir. Bueno, igual, el fruto, que es la santidad, hay que preservarlo. Cada metáfora, cada símil, cada comparación que el Señor hizo en la palabra tiene un fundamento. La iglesia en este tiempo necesita fortalecer el convencimiento. Diga conmigo, convencimiento de la autoridad de Dios. Yo estoy convencido de la autoridad que Dios tiene y necesito, como iglesia, tener determinación. Es decir, tomo decisiones en torno a mi vida de santidad y me mantengo en ella. Porque no puedo fluctuar. La Biblia habla de aquellas personas que son fluctuantes en la fe. Habla de aquellas personas que son tibios. Aquellas personas que de alguna manera hoy tienen alguna euforia, algún deseo de hacer algo por el Señor y mañana no quieren simplemente hacer nada, reniegan del Señor. Esas personas que son inconstantes o de doble ánimo, la Biblia dice que son inconstantes en todos sus caminos. Y el camino del creyente es un camino de santidad, también tiene que ver con el fruto y lo vamos a leer más adelante. Romanos 6, del 1 al 3, dice lo siguiente, esto como una advertencia y es importante para todos nosotros porque como seres humanos estamos afectados por muchas cosas. Romanos 6 del 1 al 3 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo de inmediato responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ciertamente, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Yo sé que esto es un fundamento de la iglesia cristiana, pero tenemos que reflexionar, porque una persona que está muerta, usted le puede poner la tentación más grande a su lado y esa persona no se va a mover, no va a sentir nada absolutamente. De eso se trata.
Nosotros hemos muerto con nuestro Señor Jesucristo. Realmente, cuando fuimos bautizados, nosotros morimos a aquello que éramos nosotros en el pasado. Entonces no podemos nosotros darle ese elevado poder al pecado cuando nosotros realmente hemos sido crucificados con el Señor, hemos sido muertos con Él y vamos a ser resucitados también con Él. Cuando estamos conscientes de eso, iglesia, los ruidos que el enemigo va a traer, las mentiras que el diablo va a traer, tú vas a poder acallarlas, tú vas a poder decirle al enemigo, no te creo, porque la palabra a mí me dice que yo estoy muerto con Cristo, que fui crucificado con Él y que voy a resucitar con Él cuando Él venga en su gloria, porque le pertenecemos al Señor. Es importante entender que nosotros no podemos nuevamente permitir que el pecado tome el control de nosotros. No podemos permitirlo, porque si el pecado toma el control, se vuelve el pecado nuevamente nuestro Señor y nosotros perderíamos inclusive hasta la voluntad para poder nosotros sobreponernos a eso. Entonces, no es un juego, es algo que es importante que lo valoremos y es importante también entender a quién le pertenecemos. Cuando tenemos duda de quién nos salvó, de la autoridad del Señor, de lo que Él hizo por nosotros, empezamos a creer que el pecado tiene mayor poder que Dios y eso es absolutamente imposible, porque para eso está el Espíritu Santo ayudándonos, para eso está la palabra de Dios, para eso está la iglesia para fortalecernos, para eso estamos todos llenos de la gracia y el favor de Dios, para estar atentos a esos ataques del enemigo y a esas voces que vienen a decirnos a nosotros que somos impuros, que no podemos hacer esto y que lo que buscan es desviarnos. Lo que buscan es hacer ver que Dios no es tan poderoso. El enemigo nos hace querer ver que hay otras formas mundanas, otros métodos para hacer las cosas y los métodos de Dios son los más seguros. No solamente porque son altamente efectivos, sino son aquellos métodos que no te van a permitir a ti caer en pecado. Amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor allá donde estás y dale gracias porque Él te ha permitido ser verdaderamente libre. Lo otro que te quiero decir es que la iglesia es realmente victoriosa. No es un eslogan publicitario. Realmente la iglesia tiene la victoria de Cristo en ella. Y por eso quiero hacerte entender que este mensaje no es un mensaje de condenación, ni Pablo está condenando a nadie, y yo mucho menos, que soy un simple pastor, sino que es una palabra de revelación del poder de Dios que actúa sobre tu vida, sobre mi vida y la vida de la iglesia, para que no seas más esclavo, más nunca del pecado, ni siquiera que se asome por allí. Si cometimos una falla en algo, bueno, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, dice la palabra, pero no practicarnos, no quedarnos ahí donde el pecado se quiere enseñorear de nuestras vidas nuevamente, porque es la manera como nosotros realmente podemos decir que soy más que vencedor en Cristo Jesús, y la iglesia es más que vencedora en Cristo Jesús. La victoria de Cristo, amada iglesia, es nuestra victoria. En eso no puede haber duda. Nada en lo absoluto. Esta victoria es importante que sea notoria al resto de la gente, porque eso llena de fe a los demás. No porque seamos perfectos, no, sino es porque la gente va a ver la misericordia de Dios, la gente va a ver el obrar de Dios, la gente va a ver el esfuerzo que nosotros hacemos por honrar al Señor con nuestras vidas, en santidad, negándonos a nosotros mismos. Y entonces empieza el poder de Dios a manifestarse, y eso va a hacer que mucha gente crea en el Evangelio del Señor. El diablo demanda un pago por el pecado. Y fíjense la diferencia enorme, abismal, de lo que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Porque Dios nos entrega la salvación como una dádiva, como un regalo. Cuando el diablo demanda un pago por maldecirnos y por llevarnos al infierno, Dios nos regala la salvación y lo único que nos pide es que tengamos fe. Y con la salvación, la santificación y un destino eterno, un destino hermoso, un destino donde podemos estar todos sin las aflicciones de este tiempo. Lo otro que te quiero decir, para que estés contento y veas cuáles son las herramientas que tienes que tener para poder evitar esos ataques que a veces vienen, es necesario que sepamos que lo que el mundo hace no se va a enseñorear de nosotros, ni de mí, ni de ti, ni de tu familia, ni de la iglesia. Si tenemos ese corazón dispuesto
para buscar al Señor, aún en medio de cualquier falla que hayamos tenido, el Señor nos va a rescatar de ese lugar. Él mismo personalmente va a estar allí y te lo voy a leer aquí en la palabra. Él personalmente va a tender su mano y te va a sacar donde el lugar que tú crees que estás y que no puedes salir de ese sitio. Es la voz del enemigo la que te dice que no puedes salir. Es la voz del enemigo la que te dice que hay otras formas. Es la voz del enemigo la que le dice a una persona que te dio un consejo de otra forma que no está fundamentado en la palabra para que tú creas que esa verdaderamente es la salida y resulta que es sabiduría del mundo. Ahora te quiero decir, ¿por qué es importante que nosotros sepamos que no hay relación con nosotros con el pecado? Primero, porque no podemos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Lo dice la Escritura. No tenemos por qué tampoco hacerlo. ¿Por qué? Porque el dominio del pecado ha sido quebrantado por la gracia del Señor. Y no debemos tampoco hacerlo porque nosotros entonces, si es así, volveríamos a introducir en pecado en nuestra vida como dueño. Y el único dueño que nosotros tenemos se llama Jesucristo, que fue quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, diga conmigo, no puedo, no tengo por qué hacerlo y no debo hacerlo. Amén. Y yo quiero concluir esta prédica de la siguiente manera. Quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que nos podríamos hacer cualquiera de nosotros. En cuanto a mi carrera, a mi vida, cómo llevo mi vida personal, ¿qué importancia tiene el fruto y el destino? Pudieran algunas personas preguntarse. Algunas personas que todavía a lo mejor están empezando a vivir la vida cristiana o quizá no han profundizado en algunos temas de la palabra. Es normal que nos hagamos preguntas. Pero yo quiero primeramente leerte un versículo para que entiendas la importancia de lo que es la santidad, que está en Isaías 35:8. Y dice así, y habrá allí calzada, está hablando del destino de aquellos que aceptan a Cristo como Salvador, de aquellos que han sido redimidos por la justicia de Dios. Y dice así, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Te quiero decir, amada iglesia, con esto, que el Señor mismo va a estar allí en ese proceso de santificación de tu vida a través del Espíritu Santo. Él te va a acompañar a caminar por ese camino, aun cuando el camino sea difícil. Y Él no va a permitir, amada iglesia, por torpe que nosotros podamos ser, que nos extraviemos del camino que Él nos ha trazado. La santidad es el fruto que se produce como resultado de la salvación que hemos recibido. Y con esto termino. Y en nuestra vida terrenal, la que vivimos en el día de hoy, cada uno de nosotros, se puede comparar con esa carrera que hablamos al inicio. La santidad va a representar para nosotros la garantía de poder correr esa carrera como siervos útiles. Diga conmigo, como siervos útiles, llenos del poder, de la gracia y el favor de Dios para cumplir los propósitos de Él acá en la tierra. Y es el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para desplazarnos de manera confiada, sabiendo que Él está con nosotros, a ese destino, a esa estación final, que es la vida eterna, a ese lugar al cual todos queremos llegar. Y quiero decirte, amada iglesia, que este es el anhelo más grande que puede tener un creyente, el cumplimiento de su promesa, el cumplimiento de esa bendición, el cumplimiento de poder llegar algún día a tener cara a nuestro Señor en ese lugar eterno, en ese lugar de paz, en ese lugar de amor. Amada iglesia, quiero decirte que es un tiempo, el que vivimos hoy, donde grandes cosas el Señor va a hacer, donde vamos a volver a afianzarnos, vamos a volver a estar cimentados en la palabra, vamos a volver a estar llenos del Espíritu Santo. No te olvides que es un proceso, no te desanimes, mantente siempre a la vanguardia, mantente siempre haciendo lo propio, lo que el Señor te ha pedido que hagas. Sigue con fe, sigue avanzando, porque en este proceso de lo que es la salvación, la vida eterna, la santificación, el proceso de lo que es la fructificación y la multiplicación, va a demandar de un tiempo que debemos correrlo con paciencia y con mucha fe.
Que Dios te bendiga allá en tu casa, que Dios bendiga a tu familia y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Padre, en esta hora te pido, Señor, que ministres a cada familia, que ministres a cada corazón, a cada persona, Padre. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esa semilla que tú plantaste en cada uno de ellos esté preservada por el fruto, para que a su tiempo traiga la multiplicación, traiga todo aquello que tú has dicho que es promesa para tus hijos, y que podamos nosotros, Señor, tener la paciencia de vida para esperar ese momento, guardando tu palabra, guardando la fe y siguiendo la carrera, así como tú nos los has enseñado. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia. Amén y amén. Amada iglesia, bueno, quiero invitarles a hacer una oración allí donde estás. Quizá es primera vez que tú estás escuchando la palabra de Dios. Bueno, quiero decirte que para Dios es importante que tú estés allí observando pues este mensaje, y quiero que nos acompañen a hacer esta oración que es muy importante. Padre, hoy reconozco que soy pecador. Te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida. Te pido perdón por mis pecados y quiero y anhelo que vengas a mi corazón. Yo hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Y te pido, por favor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Amada iglesia, esta oración nos enseña que una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos. Y también nos dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Quiero felicitarte y darte la buena noticia, si es primera vez que haces esta oración, que a partir de hoy tu vida va a ser transformada por el poder sanador, libertador del Espíritu Santo, que a partir de este momento mora en ti. Y te invitamos pues a que en los días que haya congregación, vengas a la iglesia, compartas con nosotros y te puedas comunicar inclusive a través de las redes sociales con nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué tremenda palabra hemos recibido de parte del pastor Dilio Rodríguez. Damos gracias al Señor porque Él fue instrumento del Señor para edificarnos. Amén. Y allí donde tú estás, quisiera que repitieras conmigo estas frases. La semilla de mi fructificación será preservada por mi santidad. Amén. Y Dios estará conmigo en el proceso de santidad a través de su Santo Espíritu. Dele gloria a Dios por esta palabra, dele gloria al Señor porque Él siempre estará con nosotros a través de su gracia. Amén. Damos gracias al Señor por su perdón, porque Él siempre renueva sobre nosotros cada día sus misericordias. Allí donde tú estás, disponte para que des tus diezmos y tus ofrendas. Aquí en pantalla van a aparecer los números de cuenta de nuestra iglesia para que puedas dar tus aportes a través de estos números de cuenta. Y disponte con esas ofrendas y oremos por ello. Amén. Sabemos que parte de esa bendición que tú tienes en tus manos es parte de lo que le pertenece al Señor. Y es por eso que hoy ponemos, Señor, ese resto que tú nos has dado a través de cada uno de los dones y talentos que tú nos has entregado a cada uno de nosotros para fructificarnos, para multiplicarnos, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios, que no falte el alimento en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú prosperándole en todas las cosas, Señor, así como prospera su alma, Padre, y que los bendigas de manera sobrenatural, Señor, al 100%, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias porque te conectaste con nosotros en este domingo. Que tengas un feliz domingo en familia y te esperamos el próximo domingo a nuestro servicio presencial a las 9 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a las 2 de la tarde con 3C Revival. Dios te bendiga.